Hola hermosas luces, bienvenidos todos una vez más a nuestro canal Energize Aurora. Hoy les traigo una bonita lectura de cartas interactiva. Tenemos un mensaje muy especial, muy importante de el yo superior, el yo del futuro. Vamos a ver qué ese yo del futuro de ustedes tiene que decirles el día de hoy. Como pueden ver, el día de hoy tenemos tres opciones distintas a elegir. La opción número 1 es esta bellísima piedra de la amatista. La opción número 2 es la vara de selenita. Y la opción número 3 es la piedra de la amazonita. Muy bien, quiero que por favor se relajen, cierren sus ojos y permitan que su intuición les guíe a ese grupo de cartas que va a contener esa respuesta, ese mensaje especial de su yo del futuro que necesitan ustedes escuchar el día de hoy. Pueden abrir sus ojos. Si lo necesitan, las estampitas de tiempo se encuentran en la descripción y en los comentarios. ¿Ya elegiste? Muy bien. Iniciemos entonces con aquellos que escogieron la opción número 1. Hola grupo número 1, bienvenido para todos aquellos que eligieron la preciosísima piedra de la amatista. Esta es tu lectura del día de hoy. Recuerda que el mensaje es general, puede o no resonar contigo. El día de hoy vamos a ver tarot, oráculos y tengo también más oráculos por aquí al lado de mis manos que vamos a barajar en vivo para ustedes. Vamos a iniciar con las cartas que yo barajé antes del video. Tenemos el Rey de Oros, Caballero de Oros. Tenemos también el 5 de Copas y el Rey de Copas. Muy bien. En nuestros oráculos tenemos la carta de la amistad, dignidad, inicios y tenemos la carta del amor y peregrinaje. Muy bien, me dan un momento. Bien, el mensaje que tiene tu yo del futuro se divide en dos caminos. Tu yo del futuro te está advirtiendo, te está sugiriendo que depende de cómo tú te manejes de aquí en adelante, pues dos caminos se pueden abrir para ti. Esta carta del 5 de copas es tu energía actual y estas cartas de el Caballero de Oros y la Reina de Copas son los dos caminos a los que tú te puedes, vamos a decir, movilizar según la decisión que tomes, según cómo te manejes. Con este 5 de copas que tenemos aquí, tu energía actual es una energía un poco triste, un poco de lamento. Hay algo que perdiste en tu vida y eso te ha dejado, por así decirlo, como en el aire. Puede ser que te encuentres ahora mismo en un dilema donde no sabes qué será de tu futuro, donde no sabes cuál va a ser tu próximo paso, donde no sabes qué vas a hacer, ya se trate de una relación o que te hayas quedado sin trabajo o que no sabes cómo vas a enfocar tu vida, cómo vas a armar tu vida a partir de ahora. Te encuentras en un momento de desolación, lamentándote más que agradeciendo lo que tienes en este momento. Tu yo del futuro te está pidiendo que te enfoques en dos cosas, depende de qué te quieras enfocar. Si te enfocas en regresar a lo que ya tenías, parece que hay algo que dejaste atrás
y tienes la opción o de abandonarlo definitivamente o de seguir luchando por ello. Si decides enfocarte, este es el lado de la lectura, si decides enfocarte en aquello que dejaste atrás y seguir luchando por eso, tienes aquí la carta de la dignidad y la carta de el amor. Tu yo del futuro te dice que aunque vayas a retroceder, ya sea que hayas cometido algún error y tengas que disculparte con alguien o fallaste en algo y sientas que debes de, vamos a decir que perdiste algo y quieres recuperarlo, pero debes de esforzarte un poquito para hacerlo, pues tu yo del futuro te dice que en ese proceso mantengas tu dignidad y que hagas todo con amor. Escucha a tu corazón y abraza aquello que te hace feliz. Hay 1.000.000 de razones para amar. Si aquello que tú dejaste atrás, vamos a decir que ha sido un empleo, un trabajo, alguna profesión que tú hayas querido hacer y entiendes que ya no puedes lograrlo, o algo que tú hayas querido hacer en tu vida y entiendes que ya no es posible, tu yo del futuro te dice que sí, que es posible hacerlo, pero si decides elegir ese camino, trabájalo con amor, hazlo porque realmente te apasiona. Si es algo que tiene que ver con tus habilidades, con tu talento, con tu arte, algo que tenga que ver con trabajo y entiendes, por ejemplo, que te están diciendo que no te dediques a eso porque eso no te va a dejar ganancias a futuro. Si eres, por ejemplo, un artista, que eso pasa mucho con los artistas. Si es, por ejemplo, una relación que las personas te dicen que abandones esa relación, que esa relación no te va a traer frutos en el futuro, tu yo superior te dice que todo lo que tú hagas desde el corazón es bueno para ti, todo aquello que te haga feliz. Debes de enfocarte en ti, debes de pensar en lo que tú quieres y si a ti te hace feliz, pues inténtalo una y otra vez hasta que lo logres, hasta que lo alcances, pero recuerda siempre mantener tu dignidad y hacer las cosas porque tú verdaderamente las sientas en tu corazón. Tenemos aquí el segundo camino, y es que tú decidas, pues vamos a decir, escuchar tu parte racional. Esto es tu parte del corazón, si te llevas de tu corazón, si te llevas de lo que te dicen tus emociones, y esta parte de acá, llevándote de lo que te dice pues tu mente racional. Tu yo del futuro te dice que si decides abandonar definitivamente este camino de este lado o dejar atrás lo que está atrás o dejar ya perdido lo que se perdió en algún momento, pues una puerta nueva se va a abrir para ti. Tienes unos nuevos comienzos, un nuevo comienzo. Y la carta del peregrinaje. El peregrinaje te dice que estás en un camino a tu propia grandiosidad. Tu alma está soñando en encontrar un camino donde tú puedas, solamente tú, elegir por dónde recorrerlo. No sé si me doy a entender. Si te vas por este lado del camino, vas a abandonar posiblemente una pasión, algo que tú mucho querías, pero vas a salir más resiliente, vas a salir siendo la reina de copas, el rey de copas, vas a salir dominando tus emociones, vas a salir más fuerte, con más carácter, te vas a enfocar en ti. Es un camino de autodescubrimiento, es un nuevo camino, una nueva puerta que no habías experimentado antes. En caso de que decidas pues dejar las cosas atrás y aquello que ya perdiste por lo que te estás lamentando, pues no recuperarlo, no luchar por ello. De todas formas, ambos caminos yo veo que son muy positivos. Acá en el medio tenemos que mientras tú estás en ese proceso de decisión, en ese 5 de copas, que es tu energía actual, lo que debes de hacer es apoyarte de tus amigos. Convérsalo si tienes una persona de confianza a la cual te puedas acercar, con la cual te puedas abrir más, pues recurre a esa persona, porque a veces cuando nosotros hablamos con aquellas personas que nos rodean, aquellas personas en las que confiamos, pues nuestra mente se ubica un poquito mejor y se nos aclara más nuestros pensamientos y sabemos qué decisión tomar. Vamos a poner el ejemplo de que esto se trate de una relación, que no sepas si seguirle dando una oportunidad a esta persona o si ya abandonarlo todo. Pues convérsalo con tus amigos, porque a veces los amigos, los hermanos, los familiares, las personas cercanas a nosotros ven cosas que nosotros no vemos. Entonces, si tienes una pequeña disyuntiva de no saber qué camino tomar, qué camino
recorrer, pues esto de conversarlo con las personas cercanas te puede ayudar. Si te digo, grupo número 1, que no importa el camino que elijas, en ambos, pues vas a tener resultado de acuerdo a tu desempeño, a tu desenvolvimiento, y todo va a ser exactamente como tiene que ser. No te preocupes de qué pasa si regreso atrás, si no funciona, no. Si regresas atrás era porque así debía de hacer, así estaba en tu destino, y si decides no regresar y seguir adelante, vamos a decir, abandonar aquello que era conocido para ti e iniciar un camino nuevo, un camino hacia lo desconocido, no te preocupes, pues tienes aquí tu yo del futuro que te dice que vas a tener éxito también en este nuevo inicio, en este nuevo camino, redescubriéndote a ti mismo, grupo número 1. Vamos a sacar un poco más de tarot para clarificar ese caballero de oros, ese 5 de copas. Muy bien, tenemos aquí el 9 de copas debajo del caballero de oros. Esta carta me está diciendo a mí que si tú decides elegir ese camino, el camino del amor, el camino de hacer aquello que ya conoces, de mantenerte, de recuperar lo que perdiste en este momento, de seguirte esforzando, pues vas a tener buenos resultados, te vas a sentir muy bien. Esta carta del 9 de copas es la carta de haz un deseo, make a wish, de un deseo cumplido, puedes hacer un deseo. Esto me dice a mí que si tú eliges este camino de mantenerte en lo que ya tú conocías, de mantenerte luchando por aquello que ahora mismo entiendes que perdiste, pues te vas a sentir bien, es un buen camino para ti. Tu yo del futuro también me está diciendo con este 5 de bastos debajo del 5 de copas que ahora mismo, bueno, definitivamente tus energías actuales son unas energías, pues te encuentras que no sabes qué hacer, tienes una lucha interna, no sabes si seguir o si detenerte, no sabes si avanzar o si quedarte en el pasado, si dejar la persona con la que estabas y seguir o seguir luchando por esta persona. Esta es tu energía actual, y entonces tu yo del futuro te está diciendo, recuerda que confíes en tus amigos y hables con personas si lo necesitas, para que esas energías pues se vayan disipando en tu mente y tú sepas con más claridad qué elegir. Grupo número 1, vamos a clarificar el rey de copas. Vaya, tenemos aquí el 2 de copas debajo del rey de copas. Grupo número 1, no importa qué camino elijas, tu yo del futuro te dice que vas a tener satisfacción en ambos. Si decides abandonar tu camino viejo, pues con el nuevo inicio que te espera, viene mucha prosperidad para ti, viene un nuevo camino lleno de amor, lleno de abundancia, donde tu copa va a estar llena, donde lo que tú vas a dar, ya sea trabajo, vas a recibir el equitativo monetario. Si es amor, vas a recibir el equitativo en todas esas emociones y toda esa entrega que tú des. Definitivamente esta parte de aquí en la que te encuentras, de este 5 de copas, de no saber qué hacer, de dudas, pues tu yo del futuro te está diciendo que no importa qué camino tú elijas, no importa qué camino tú tomes, si seguir con lo que ya conoces o si abandonarlo y embarcarte en una nueva aventura, pues ambos son caminos positivos para ti, y ambos son caminos donde tú vas a tener y a obtener prosperidad y felicidad y alegrías con este 9 de copas y este 2 de copas. Vamos a seguir, grupo número 1, sacando tus oráculos. Vamos a ver qué otro mensaje tiene tu yo del futuro que decirte el día de hoy. Muy bien, tenemos la carta de la resistencia. Esto eres tú en este momento. Ahora mismo te encuentras haciendo resistencia. Te estás resistiendo a avanzar y te estás resistiendo a permanecer en la posición en la que te encuentras. Por lo tanto, debes de aclarar un poco tu mente para que puedas, con la mente en calma, con la mente equilibrada, con los pensamientos tranquilos, pues tomar la decisión que más entiendas que te convenga a ti. Aunque veo que no importa la decisión que tomes, pues vas a tener un buen resultado. Vamos a ver qué más te dice tu yo del futuro, qué puedes hacer para ayudarte a elegir el camino más satisfactorio para ti en este momento. Grupo número 1.
han caído dos cartas y tenemos: despierta tu ser auténtico y sé verdadero a ti. ¿Qué quiere decir esto? Que esta carta va mucho con esta del corazón. Escucha tu corazón, escucha aquello que te hace feliz. Sí, escucha las opiniones de los demás, pero al final decide tú lo que te haga a ti feliz, lo que te llene, lo que tú verdaderamente quieras hacer. Si te equivocas, pues era porque así tenía que hacer y tenías que aprender por tus propios medios, por tus propias experiencias. Despierta a tu ser auténtico y sé genuino a tu verdadero ser. Grupo número 1. Tenemos aquí también: confía en tu intuición. Tu intuición siempre está correcta en el lado del Rey de Copas. Definitivamente no importa el camino que elijas. Hay un camino, este camino aquí, según estoy percibiendo, es el camino claro de lo que ya conoces, de seguir luchando por aquello que ya conoces. Si te mantienes en este camino, pues vas a mantenerte con las mismas personas, las mismas energías. Y si te vas por este lado del camino, lo que estoy percibiendo es que tú tienes miedo de lo desconocido, de estar solo o sola, de iniciar desde cero, de iniciar y sentirte hasta cierto punto abandonado, porque aquí es un nuevo comienzo para ti. No sabes lo que va a haber detrás de esa puerta una vez la atravieses. Entonces tienes esa disyuntiva de si quedarte con lo que ya tú conoces, con lo que ya tú manejas, o si irte y navegar hacia lo desconocido. Tu yo del futuro, tu yo superior, te dice que confíes en tu intuición al momento de hacer esta decisión, de tomar esta decisión, en caso de que decidas abandonar lo conocido y embarcarte hacia lo desconocido. No debes de temer. Estás siendo muy bien guiado o guiada. Tenemos aquí la carta de leer. Muy bien, tu yo del futuro te pide que leas para disipar tu mente. Vamos a ponerla aquí. Para disipar tu mente, para disipar tus energías. La lectura te puede ayudar a saber qué hacer específicamente. Vamos a decir que tengas estas dos situaciones. Puedes buscar lecturas o opiniones escritas, ya sea de personas que han tenido las mismas experiencias que tú, o autores de temas similares, que hayan escrito de temas similares según tus situaciones. Esto puede ayudarte a disipar tu mente y a saber qué hacer con más seguridad y qué camino tomar para tu mejor provecho, para tu mejor porvenir. Muy bien, grupo número 1. Esto es todo lo que tengo para ti el día de hoy. Este es el mensaje de tu yo del futuro. Espero que la lectura te haya ayudado. Si ha sido así, déjame por favor saber en los comentarios y nos vemos pronto. Te envío muchísima luz y mucha paz. Sé feliz. Hola grupo número 2, bienvenido para todos aquellos que eligieron esta preciosísima vara de selenita. Esta es tu lectura del día de hoy. Recuerda que el mensaje es general, puede o no resonar contigo. El día de hoy vamos a ver tu tarot, tus oráculos, y también tengo aquí a mi lado más oráculos y más tarot que vamos a estar barajando en vivo. Para iniciar tenemos el 10 de oros. En tu tarot tenemos la carta de el juicio, tenemos la carta de el mundo, dos arcanos mayores para ti, grupo número 2. Vaya, en tus oráculos tenemos la carta de prosperidad, felicidad, paciencia, compañerismo y cambio. Muy bien, grupo número 2, me vas a dar un momentito. Muy bien. Tu yo del futuro te tiene un mensaje sumamente positivo, grupo número 2. Ahora mismo te encuentras o te vas a encontrar en una situación de mucha abundancia para ti, tanto económica como
emocional. Sí te está pidiendo que seas un poquito paciente en lo que este proceso pues se da, pero tu yo del futuro te está asegurando que esa prosperidad, que esa abundancia, que esa felicidad que tú buscas en este momento la vas a tener. ¿Qué ocurre? ¿Qué debes de esperar? Porque te pide que seas paciente, porque ahora mismo debe de darse algo que se llama juicio. El universo está poniendo sobre una balanza tus acciones, el peso de tus acciones, que por lo que veo aquí han sido positivas, para darte aquello que te mereces, para compensar todo ese esfuerzo y todo ese trabajo que tú has puesto. Cuando con la carta del mundo, esta carta significa finalizar un ciclo. Esto me dice que cuando el juicio se termine, cuando el universo termine de equilibrar tus acciones para compensarte, pues tú vas a haber finalizado un ciclo muy importante en tu vida. Eso me dice que ahora mismo tú te encuentras atravesando una lección. Generalmente las lecciones son muy difíciles, son muy pesadas, llevan tiempo y desesperan un poco, pero tu lección actual casi se está terminando, se está finalizando, y toda esa abundancia, toda esa felicidad, todo eso que mereces pues va a llegar a ti. Tu yo superior, tu yo del futuro te pide que te mantengas con buenos actos, con buenos pensamientos, con buenas palabras y con buenas acciones, para que el karma y el dharma pues no se desequilibre. Recuerda que nosotros recibimos lo que damos, aun y no sea en el exacto momento donde nosotros actuamos. Tarde o temprano todo aquello que damos pues lo recibimos, y tú vas a recibir en un futuro próximo, no muy lejano, todo aquello que has estado dando. Si te pide tu yo del futuro, tu yo superior, que te mantengas pues en el camino de la rectitud, que no vayas a tambalear, porque aún estás en ese proceso donde el universo está poniendo sobre una balanza tus acciones, y si por algo de la vida pues te equivocas un poquito y cometes una acción que no es pues muy buena, eso se te va a tomar en cuenta y va a afectar el mensaje que tu yo del futuro te está diciendo, toda esa abundancia con el 10 de oros, toda esa felicidad y esa prosperidad. Tu yo del futuro me dice que viene un cambio para ti. Ese cambio pues es del que estaba hablándote. Ahora mismo puede que no te encuentres en una muy buena posición, pero eso va a cambiar pronto para ti. Te dice, estás transformándote, deja ir el pasado, abraza la luz y el disfrute de este nuevo día. Viene un nuevo día, un nuevo comienzo para ti, grupo número 2. Una vez el universo termine de equilibrar todo sobre la balanza y esta carta del mundo pues llegue a su final. Ten paciencia, pues las cosas van desarrollándose muy positivamente para ti. También tienes aquí la carta del compañerismo, que te dice, aprende a crecer con los demás, supera los obstáculos trabajando junto. Toca los corazones de los demás mientras la vida dura. Muy importante esto que te está diciendo, porque te está pidiendo que mantengas las acciones positivas, las acciones bondadosas, las acciones buenas, que no manches tu corazón con pensamientos, sentimientos, palabras o acciones que te vayan a pesar después, porque ahora mismo el universo está pesando tu corazón en una balanza. Hay una leyenda, una parte de la mitología egipcia muy bonita, que habla del momento en el que el ser humano pues moría, que Anubis y la diosa Maat pesaban sobre una balanza el corazón de esa persona con una pluma, y si el corazón pesaba más que la pluma, pues quiere decir que esa persona no había tenido buenas acciones. Lo que el ser humano debía de trabajar era que cuando su corazón fuera pesado con una pluma, pues el corazón pesara menos que la pluma. Ya ustedes se imaginan lograr que un corazón pese menos que una pluma, pero eso era una alegoría a las acciones que nosotros tenemos en nuestro camino. Muy bien, grupo número 2, vamos a seguir con tus oráculos. Vamos a ver qué otro mensaje tiene tu yo del futuro que darte. Tenemos aquí la carta de el poder interior y
la carta de el discernimiento. Muy bien, te encuentras entonces, parece, en una situación mientras vas teniendo paciencia. Tu yo del futuro, tu yo superior te está diciendo que sepas discernir las situaciones en las que te encuentras para que logres actuar correctamente según la situación, que aprendas a desarrollar sabiduría. Dentro de ti tienes el poder interior para saber a qué decirle no y a qué decirle que sí. Grupo número 2. Es muy importante que te mantengas siempre cuidando tus pensamientos, tus sentimientos, tus palabras y tus acciones. Tenemos aquí la carta de haz una merienda, cocina algo. Si eres una persona que le gusta cocinar, tu yo del futuro te está pidiendo que hagas uso de tu creatividad. Puede ser para mantener tu mente pues distraída mientras este proceso de este nuevo cambio que viene para ti se completa. Cocinar es algo, si eres una persona que te gusta cocinar, ya seas hombre o mujer, que desarrolla mucho la paciencia. Es algo que permite desarrollar la parte creativa, calma la mente y ayuda a desarrollar también la paciencia. Vamos a seguir aquí con tu tarot. Vamos a seguir sacando tarot para ver qué otro mensaje tiene tu yo del futuro para ti. Grupo número 2. ¿Qué otro mensaje tienes, yo del futuro, para el grupo número 2? Vaya, tenemos el rey de oros, mucha prosperidad, mucha abundancia para ti, cosas buenas, cosas positivas. No lo puedo creer, nuevamente la carta del mundo. Tienes 2 veces la carta del mundo, grupo número 2. Esto es definitivamente, esta lección en la que te encuentras está casi finalizando. Aguanta, resiste un poco. Ya todo va a llegar a su fin. Ya todo aquello por lo que tú has luchado, por lo que te has esforzado, va a tener su recompensa. Míralo acá. La carta del mundo 2 veces. Vamos a sacar una última carta de tarot para ti, grupo número 2. Y tenemos la carta de la fuerza. Definitivamente tu yo del futuro te está pidiendo que seas fuerte mientras este proceso termina de completarse. Este cambio que viene para ti es muy positivo, pero requiere que tú tengas un poquito más de paciencia, aguantes un poquito, toleres un poquito. Recuerda cuidar tus acciones, tus pensamientos. El universo mide tus pensamientos, aún y no salga de ti. Debes de cuidar que lo que hay dentro de ti pues sea positivo, para que así sean los frutos de tus acciones. Muy bien, tenemos. Vaya, tu realidad es un reflejo de tu mundo interno. Definitivamente debes de cuidar mucho tus pensamientos. Aquello que tú pienses, aquello que sientas, se va a reflejar en tu mundo externo, en tu realidad. Pues tu realidad es un reflejo de tu mundo interno. Grupo número 2. Excelente. Esto es todo lo que tengo para ti el día de hoy. Espero que esta lectura te haya ayudado. Si ha sido así, por favor déjame saber en los comentarios y nos vemos pronto. Te envío mucha luz y mucha paz. Sé feliz. Hola grupo número 3, bienvenido para todos aquellos que eligieron la preciosísima piedra azul de la Amazonita. Esta es tu lectura, este es tu mensaje del día de hoy. Recuerda que es general, puede o no resonar contigo. El día de hoy vamos a ver tus cartas del tarot, tus oráculos, y tengo aquí también más oráculos y más tarot para ti. Muy bien, iniciemos a ver qué mensaje tiene tu yo del futuro. Vamos a arreglar aquí las cartas. Tenemos el 2 de bastos. Tenemos el rey de oros. Y tenemos aquí el paje de oros. Doble paje. Tenemos aquí también la carta de la confidencia en tus oráculos. La carta del coraje. La carta de la fuerza. Anticipación. Y elegancia.
Muy bien, grupo número 3. Tengo un mensaje bastante claro para ti. Hay un nuevo camino, un nuevo horizonte, una nueva puerta abriéndose. Tú, yo del futuro lo sabe y te está diciendo que parece que ya tú lo estás viendo también, estás viendo este nuevo camino, este nuevo horizonte abrirse para ti. Te está pidiendo que te prepares y te está pidiendo que tengas coraje y que atravieses esta puerta con fuerza y con confidencia. Una vez lo hagas, pues vas a obtener mucha abundancia, mucha prosperidad, sobre todo económica. Puede ser que te estés, vamos a decir, aventurando a un nuevo trabajo, a una nueva relación, a algo que tú quieres lograr y que viene para ti, que tú estás desde hace mucho tiempo esperando. Tu yo del futuro te está pidiendo que te prepares porque aquello ya casi viene. Te dice que te anticipes a los eventos, te dice, algo maravilloso está ocurriendo, el cambio está en el aire. Ábrete a ti mismo a las bendiciones que están en el camino. Algo muy positivo viene para ti. Mientras tú vas anticipándote, también te pide que lo recibas y que te transmutes y te transformes a ti mismo con elegancia. Se encuentra en la belleza de la naturaleza, la flor del loto esperando florecer. Sé el cisne en el agua y navega. Tu yo del futuro quiere que cuando vayas a atravesar esta puerta que se va a abrir para ti, cuando vayas a recorrer este camino, lo hagas con elegancia y fluyas según las energías vayan pasando para ti. Debes de tener coraje y debes de tener confianza en ti mismo. Tú puedes lograr aquello que te propongas y cuando esta puerta se abra para ti, no dudes de ti, no dudes de tus habilidades, no dudes de si vas a poder o no con esto que el universo, voy a poner la piedrita por aquí, con esto que el universo te está enviando. Es algo positivo para ti, es algo de mucha oportunidad, pero debes de prepararte. Ahora mismo te encuentras como este paje de oros. Los pajes son, pues vamos a decir, personitas que tienen el conocimiento pero no tienen la experiencia. Y como no tienen la experiencia, pues tienen un poco de temor, vamos a decir, a equivocarse, a hacerlo mal. Y también hacen las cosas pues un poco como lo haría un niño, sin cuidado, un poco, vamos a decir, torpe, aunque torpe no es la palabra exacta. Tu yo del futuro te está pidiendo que te prepares para pasar de ese paje al rey, para que vayas con confianza en ti mismo, con fuerza, con mucho coraje cuando te toque atravesar esta puerta. Vamos a buscar más información sobre estas cartitas del tarot. A ver si tu yo del futuro me aclara, me da un poquito más de información sobre la información que te quiere dar, cuál es la puerta que se está abriendo para ti. Sé que se trata de algo económico, pero vamos a ver si hay algo más. Hay algo más, yo del futuro para el grupo número 3. Tenemos aquí el caballero de espadas. Tenemos el 4 de bastos, vaya. Y sacamos de acá, tenemos el 5 de bastos. Muy bien. Para tú lograr esto que te estás proponiendo, de verdad que siento que es algo que se trata pues de dinero. Es una puerta que se abre para ti de una prosperidad monetaria. Vas a tener que luchar por eso, por aquello que quieres. Si no estás todavía en ese proceso, pues viene para ti y vas a tener que luchar y defender tus ideales y mantenerte firme en aquello que tú deseas. Una vez atravieses esta puerta, una vez se te abra esa posibilidad. Precisamente por eso te está diciendo tu yo del futuro que te prepares, que tengas coraje, que confíes en ti y que seas fuerte. Esto también se puede tratar de una relación, no necesariamente tiene que ser algo solamente pues económico, que vayas a entrar en un nuevo trabajo o que te vayas a independizar. Puede ser que te estés independizando y estás titubeando un poco de no saber si te va a ir bien, tienes un poco de temor. Tu yo del futuro te está pidiendo que te prepares. Tienes aquí con este 4 de bastos, es la carta de las llamas gemelas. A mí me gusta decir que es la carta de las llamas gemelas, el 11-11, y una carta de celebración, una carta muy positiva. Esto es lo que va a venir a ti.
Una vez tú luches y te ganes aquello pues que el universo te está dando, te está regalando, vas a tener toda la fuerza de ese rey de oros y vas a tener el 4 de bastos, celebración. ¿Qué quiere decir eso? Que lo vas a lograr, pero tu yo del futuro te dice que te prepares, que te anticipes y que navegues esas aguas desconocidas con elegancia. Vamos a seguir con tus oráculos, grupo número 3. ¿Qué otra información tiene tu yo del futuro para ti el día de hoy? ¿Qué otra información para el grupo número 3? Vamos a ver, tenemos aquí la carta de la oscuridad. Este es en el momento en el que te encuentras ahora mismo, no sabes lo que viene adelante para ti. Tienes, vamos a decir, los ojos cerrados, estás viendo todo oscuro, estás viendo tu futuro oscuro porque aún no atraviesas la puerta. Pero con esta lectura del día de hoy, tu yo del futuro te ha dado un poquito pues de cómo serán las cosas, te está diciendo que sí, que lo vas a lograr, te está diciendo que te prepares, que debes de tener coraje, confiar en ti, tener fuerza, que viene un pequeño momento donde vas a tener que demostrar que tú sí eres capaz y que sí te mereces aquello que viene para ti, que es muy positivo. Tienes también la carta de la creación. Esto me habla de creatividad, de visualización y de manifestación. Si quieres precipitar aquello que viene para ti o mantenerte pues con una energía de confianza, tu yo del futuro, tu yo superior te pide que hagas uso de lo que es la manifestación de tu creatividad mental. Crea aquello que tú quieres, manifiesta tu realidad, manifiesta tus pensamientos. Esto lo puedes hacer por medio de la visualización, por medio de afirmaciones positivas y por medio de la escritura, escribiendo aquello que tú deseas lograr en una mascota, practicando lo que se llama journaling, pues así tú vas a poder manifestar, hacer realidad más pronto y más exacto lo que tú quieres. Vamos a seguir viendo tus oráculos. Tenemos, deja ir la duda, deja ir el miedo, increíble. Con más sincronicidad no pudo haber sido. Tienes un poquito de miedo, un poquito de duda por esta nueva aventura en la que te vas a embarcar. Tu yo del futuro te pide que no tengas miedo, que dejes ir las dudas, que dejes ir el miedo y remueve remueve los labels limitantes que llevas puesto, remueve las máscaras. Esas máscaras vamos a leer de que tú no eres suficiente, de que eres débil, de que te falta. Sí, definitivamente tú entiendes que no eres capaz, tienes miedo. Vamos a poner el ejemplo de que sea que te vas a independizar, entiendes que tú no tienes todo lo que se necesita para poder hacerlo y tienes esa duda, tienes ese miedo. Vamos a poner el ejemplo de que sea una nueva pareja, una persona que conoces, tienes miedo de tú no ser lo suficientemente atractiva, de tú no tener las bonitas y suficientes cualidades como para agradarle a la otra persona. Tu yo del futuro te dice que sí, que tú tienes todas esas cualidades, que debes de remover todo ese miedo y toda esa duda, debes de prepararte, debes de trabajar tu coraje, tu confianza en ti, tu confidencia y tu fuerza, anticiparte a lo que viene. La puerta se va a abrir o se está abriendo ya para ti, pero debes de trabajar en tu parte pues interna, en tu parte interior, en tu parte mental, que es lo que te impide avanzar con elegancia, avanzar fluyendo por esta situación en la que te encuentras. Muy bien, grupo número 3. Uy, se caen las cartas, casi. Vamos a recibir el último mensaje de tu yo del futuro. A ver qué último mensaje te dice tu yo del futuro que puedes hacer para superar con éxito. Superarte con éxito a ti mismo, porque todo está en tu mente, todo ese miedo, toda esa duda. A ti mismo o a ti misma, puedes ser hombre o mujer. ¡Wow! Tenemos aquí planificación de abundancia. Esto era lo que te estaba diciendo, grupo número 3. Practica la escritura, practica el journaling para que puedas manifestar. Tu yo del futuro te está diciendo que ahora mismo esta es tu mejor herramienta para tú manifestar y hacer realidad lo que deseas. Si te fijas, aquí tienes
Números, tienes el 10, 20, 100 y 50. Y tienes aquí. Muy bien, esta chica está haciendo un journaling de abundancia económica, algo de dinero. Si lo que deseas es, por ejemplo, económico, porque aquí tienes el rey de oros, pues escribe exactamente la cantidad que tú deseas ganar, exactamente la cantidad de dinero que quieres que entre a ti, y haz esto todos los días. Tómate 5 o 10 minutos de tu día para escribir, y escribir que te sientes bien. Escribe que tú eres una persona maravillosa, que eres una persona capaz, que eres un ser que se merece todo lo bueno del universo. Y así esta parte de la escritura, esta parte creativa te va a ayudar a tú manifestar más rápido lo que tú mereces, y también a disipar tu mente de todo ese miedo y de toda esa duda. Grupo número 3. Muy bien, esto es todo lo que tengo para ti el día de hoy. Espero que la lectura te haya gustado, te haya ayudado, y si ha sido así, déjame por favor saber en los comentarios y nos vemos pronto. Te envío mucha luz y mucha paz. Sé feliz.